Le pagaron a un ganadero para vigilar a una apache, pero lo que hizo dejó a todos sin aliento. En un pequeño pueblo rodeado de montañas y campos abiertos, vivía un hombre llamado Tomás, un ganadero conocido por su habilidad con los animales y su carácter firme pero justo. Desde joven había trabajado en los campos, aprendiendo a conocer cada sendero, cada río y cada curva de la tierra que cuidaba. Su vida era sencilla, marcada por la rutina de alimentar el ganado, reparar cercas y recorrer largas distancias para asegurarse de que nada malo le sucediera a sus animales. Pero más allá de su trabajo, Tomás tenía una reputación en la región, era un hombre en quien se podía confiar, alguien que no buscaba problemas pero tampoco los evitaba cuando aparecían. Un día, la comunidad decidió contratarlo para un trabajo muy diferente a lo que estaba acostumbrado. No se trataba de cuidar ganado ni de reparar una cerca rota, esta vez su tarea era vigilar a una apache que vivía cerca de los límites del pueblo. La mujer, de quien poco se sabía, había generado cierta curiosidad y preocupación entre los vecinos. Algunos decían que podría traer problemas, otros simplemente querían asegurarse de que su presencia no representara un riesgo. Nadie estaba seguro de por qué se le prestaba tanta atención, pero la decisión fue tomada, necesitaban a alguien discreto, alguien que pudiera observar sin ser visto, y Tomás parecía la elección perfecta. Al principio, Tomás aceptó el trabajo con dudas. Nunca antes había espiado a alguien, y la idea de vigilar a otra persona lo hacía sentir incómodo. Sin embargo, comprendió que debía cumplir con lo que la comunidad esperaba de él. Preparó su equipo con cuidado, un sombrero ancho para protegerse del sol, botas resistentes, ropa que se mezclara con el entorno y una cantimplora de agua. Su experiencia en los campos le enseñaba a moverse con sigilo, a reconocer los sonidos de los animales y a permanecer en silencio cuando era necesario. Todo esto sería útil para observar a la mujer sin que ella lo notara. Los primeros días fueron de estudio. Tomás se escondía detrás de los árboles, subía a pequeñas colinas para obtener una vista más clara y anotaba mentalmente cada detalle de los movimientos de la apache. Descubrió que ella no era como muchos esperaban. No mostraba señales de agresividad ni buscaba conflictos. Al contrario, parecía vivir en armonía con la naturaleza que la rodeaba. Observó cómo se movía con rapidez y precisión, cómo conocía cada planta, cada animal y cada sendero. Parecía entender el terreno mejor que cualquier habitante del pueblo, y esto despertó en Tomás una mezcla de respeto y admiración. Mientras la vigilaba, Tomás comenzó a notar pequeñas rutinas que la mujer seguía todos los días. Por la mañana, se acercaba a un arroyo cercano para recoger agua y luego caminaba entre los árboles, hablando suavemente a los pájaros y a los animales que encontraba. A veces, parecía que cantaba o recitaba palabras que solo ella entendía, y Tomás no podía evitar sentirse intrigado. ¿Quién era realmente esta mujer? ¿Qué la motivaba a vivir de manera tan independiente y tranquila? Cuanto más la observaba, más comprendía que su reputación como posible problema no tenía fundamento. La apache no hacía daño a nadie, simplemente existía según sus propias reglas y su propio entendimiento de la vida. La rutina de vigilancia también le permitió a Tomás reflexionar sobre su propia vida. Mientras caminaba detrás de ella, sin ser visto, recordaba los días en que él también había sido joven, aventurándose por los campos, aprendiendo de los animales y enfrentando los desafíos de la naturaleza. Comparaba su forma de vivir con la de la apache y sentía una conexión silenciosa. Aunque venían de mundos diferentes, había algo en la forma en que ella respetaba la tierra y a los seres que la habitaban que le resultaba familiar y reconfortante. Un día, mientras la seguía a cierta distancia, Tomás se encontró con un pequeño grupo de lobos cerca de un río. Normalmente, estas criaturas eran tímidas, pero su presencia podía ser peligrosa si se sentían amenazadas. La apache se acercó a ellos con calma, moviéndose lentamente y extendiendo la mano en señal de paz. Tomás quedó asombrado. La mujer no temía a los lobos, los entendía. Observó cómo los animales se acercaban y se movían a su alrededor sin mostrar agresividad.
Fue un momento de revelación para Tomás. Esta mujer tenía una habilidad que él nunca había visto, una conexión con la naturaleza que le permitía vivir en armonía con el mundo que los rodeaba. Con cada día que pasaba, Tomás se volvió más consciente de su propio juicio. La tarea de vigilarla ya no parecía tan simple ni tan clara. Se dio cuenta de que el trabajo que le habían encargado no era solo observar, era comprender. Comprender a una persona que vivía de manera diferente, respetar su libertad y, quizás, protegerla de malentendidos o peligros que él podía anticipar. Esta comprensión le hizo sentir un respeto profundo por la Apache, y una pequeña duda comenzó a crecer en su mente: ¿realmente estaba haciendo lo correcto al espiarla? Al mismo tiempo, Tomás aprendió a usar sus habilidades de ganadero de maneras que no había anticipado. Sabía cómo moverse en silencio, cómo seguir pistas en la tierra y cómo prever los movimientos de los animales y personas. Todo esto se convirtió en una herramienta para observar sin ser detectado, pero también para entender el terreno y las posibles amenazas. Se convirtió en un observador meticuloso, siempre atento, pero también consciente de la humanidad de la mujer a la que vigilaba. Cada gesto, cada movimiento, cada interacción con la naturaleza le decía algo sobre su carácter y su vida. Un día, mientras Tomás descansaba detrás de unos arbustos, escuchó cómo la Apache hablaba con un niño que había perdido su camino. Con paciencia y amabilidad, la mujer lo guió hasta su hogar, asegurándose de que estuviera seguro antes de continuar su camino. Tomás sintió una profunda admiración. Ella no buscaba reconocimiento ni recompensa, simplemente actuaba de acuerdo con sus valores y su comprensión de la vida. Este acto pequeño pero significativo hizo que Tomás reconsiderara su papel en la historia. No estaba solo observando a una persona sospechosa, estaba siendo testigo de actos de bondad y sabiduría que no siempre se ven en el mundo. La experiencia también le enseñó a Tomás sobre paciencia y observación detallada. Antes, como ganadero, solía tomar decisiones rápidas para proteger su ganado o resolver problemas inmediatos. Ahora, mientras vigilaba a la Apache, comprendió que algunas situaciones requerían tiempo, atención y respeto por los ritmos naturales de la vida. Aprendió a esperar, a escuchar y a notar detalles que antes podrían haber pasado desapercibidos. Cada amanecer y cada atardecer se convirtieron en momentos de aprendizaje y contemplación, en los que él observaba el mundo con una nueva perspectiva. Conforme pasaban los días, la relación invisible entre el ganadero y la Apache se fortalecía de manera inesperada. Aunque ella no sabía que la vigilaban, Tomás comenzó a sentir una conexión silenciosa, basada en la admiración y el respeto mutuo. Comprendió que la verdadera vigilancia no consistía en controlar o interferir, sino en observar con empatía y comprender la vida de alguien que vivía bajo reglas diferentes, pero igual de válidas. Esta lección fue más valiosa para él que cualquier pago o reconocimiento que pudiera recibir. Finalmente, la primera parte de esta historia muestra cómo un simple encargo, que parecía fácil y directo, se convirtió en una experiencia de aprendizaje profundo para Tomás. La tarea de vigilar a la Apache lo obligó a confrontar sus propios prejuicios, a desarrollar nuevas habilidades de observación y a aprender a respetar la libertad y la sabiduría de otra persona. La historia no solo revela la vida del ganadero y su rutina, sino también la riqueza de observar y comprender a los demás, incluso cuando sus vidas parecen alejadas de la nuestra. Tomás empezó a darse cuenta de que, a veces, las lecciones más grandes llegan de las situaciones más inesperadas, y que la empatía y la paciencia pueden ser herramientas más poderosas que la vigilancia misma. Después de varios días observando a la Apache desde la distancia, Tomás comenzó a conocerla mejor. Cada movimiento que ella hacía parecía tener un propósito, como si la naturaleza misma le hablara y ella supiera escuchar. La mujer no tenía miedo del mundo que la rodeaba, se movía con confianza y respeto, pero también con cautela. Tomás notó que ella conocía los atajos y los senderos secretos de los bosques y praderas, caminos que él, incluso con toda su experiencia como ganadero, no siempre había explorado. Su curiosidad creció. Quería entender cómo alguien podía vivir tan cerca de la naturaleza y al mismo tiempo mantener un equilibrio tan perfecto con ella. Al principio,
Tomás solo la seguía sin acercarse demasiado. Se escondía detrás de árboles, se agazapaba entre arbustos y aprovechaba cada colina para observar sin ser visto. Sus ojos estaban atentos a cada gesto, cada expresión, cada interacción que tenía con el entorno. Descubrió que la apache tenía un respeto especial por los animales. Observó cómo se acercaba lentamente a un corral de caballos salvajes que vivían en la montaña, cómo extendía la mano con suavidad y hablaba en un tono calmado. Los caballos la rodeaban sin mostrar miedo. Tomás quedó impresionado. Era evidente que ella entendía algo que él aún no había aprendido: la paciencia y la conexión podían lograr lo que la fuerza nunca conseguiría. Un día, mientras la seguía por un sendero cercano al río, Tomás vio que la mujer recogía hierbas y plantas. No se trataba de simples plantas, ella parecía conocer sus propiedades. Las seleccionaba con cuidado, las olía y las examinaba antes de guardarlas en una pequeña bolsa que llevaba consigo. Tomás pensó que quizás usaba esas hierbas para curar pequeñas heridas o para preparar alimentos. Nunca lo sabría con certeza, pero la dedicación con la que lo hacía mostraba respeto por la vida que la rodeaba. Cada movimiento era consciente, cada acción tenía un significado. El ganadero comenzó a comprender que estaba frente a alguien que vivía con un propósito y una atención que pocas personas poseían. La vigilancia diaria también permitió a Tomás notar pequeños detalles sobre su carácter. La apache no solo era cuidadosa con los animales y la naturaleza, sino que también mostraba compasión hacia las personas que encontraba en su camino. Una tarde, mientras cruzaba un prado, se encontró con un hombre mayor que había caído y no podía levantarse. Sin dudarlo, la mujer se acercó, le ofreció su mano y lo ayudó a ponerse de pie. Tomás observó la escena con asombro. La acción era simple, pero revelaba un carácter noble y una fuerza interior. No buscaba reconocimiento, actuaba según lo que consideraba correcto. Este descubrimiento cambió algo en Tomás. Lo que al principio parecía un trabajo rutinario de vigilancia comenzó a sentirse como un privilegio: podía observar la bondad y sabiduría de otra persona en acción. Con el tiempo, Tomás también comenzó a notar la forma en que la mujer interactuaba con el entorno de manera estratégica. Caminaba por senderos que evitaban los lugares peligrosos, sabía cuándo era mejor detenerse y observar y cuándo era seguro avanzar. Cada decisión estaba basada en la experiencia y en la observación. Para Tomás, que siempre había confiado en su instinto como ganadero, era fascinante ver cómo alguien podía leer el mundo de una manera tan precisa y calmada. Empezó a aprender de ella sin siquiera hablar. Cada acción que ella realizaba le enseñaba algo sobre paciencia, observación y respeto. Un momento particularmente revelador ocurrió cuando un grupo de ciervos apareció cerca de la apache. Tomás estaba oculto detrás de un árbol, observando la escena con cuidado. La mujer no hizo ningún movimiento brusco, se quedó quieta, respirando lentamente, y los ciervos pasaron a su lado sin miedo. Fue un instante de magia silenciosa, una lección sobre cómo la calma y la confianza pueden crear armonía incluso con seres salvajes. Tomás sintió una mezcla de respeto y asombro. Comenzó a entender que vigilarla no solo implicaba observarla a ella, sino también comprender cómo ella interactuaba con todo lo que la rodeaba, humanos y animales por igual. A medida que pasaban los días, Tomás también se enfrentaba a sus propios dilemas internos. Por un lado, estaba el compromiso con la comunidad que lo había contratado. Su trabajo era vigilar a la apache y reportar cualquier actividad que consideraran sospechosa. Por otro lado, estaba la realidad de lo que estaba viendo: la mujer no representaba peligro alguno. Al contrario, parecía vivir de manera honorable y respetuosa. Cada día, mientras la seguía a distancia, se preguntaba si estaba cumpliendo con su deber o si estaba empezando a comprender algo más profundo: que algunas veces, proteger significa observar sin intervenir, y comprender significa no juzgar. Su acercamiento cuidadoso le permitió también notar patrones en la vida de la apache. Por las mañanas, se dirigía a ciertos puntos estratégicos donde recogía agua o buscaba alimentos.
Por las tardes, dedicaba tiempo a cuidar a los animales que encontraba, y por la noche regresaba a su refugio, un lugar sencillo pero organizado, que parecía reflejar su forma de vivir, simple, respetuosa y funcional. Tomás tomó nota mental de cada detalle, no solo para cumplir con su trabajo, sino también para aprender. Cada acción revelaba algo sobre su ética, su conocimiento y su relación con el mundo. Durante este tiempo, Tomás también comenzó a experimentar una transformación personal. La vigilancia, que al principio parecía una tarea aburrida y mecánica, se convirtió en un proceso de aprendizaje y autodescubrimiento. Observando a la Apache, se dio cuenta de la importancia de la paciencia, de la atención a los pequeños detalles y de la conexión con la naturaleza. Se cuestionó sus propias decisiones y hábitos, reflexionando sobre cómo podía aplicar esas lecciones en su vida diaria. Lo que comenzó como un trabajo externo comenzó a tener un efecto interno, cambiando su forma de pensar y sentir. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, Tomás vio algo que nunca olvidaría. La Apache se acercó a un pequeño río y comenzó a hablar suavemente, como si alguien estuviera escuchando. Sus palabras eran incomprensibles para él, pero el tono, la calma y la intención eran claros. Parecía agradecer a la tierra, al agua y a los animales por permitirle vivir en armonía. Tomás se quedó allí, en silencio, sintiendo una profunda admiración. No solo estaba frente a una persona sabia, sino frente a alguien que vivía de acuerdo con principios que él había empezado a valorar: respeto, cuidado y equilibrio. A medida que avanzaban los días, Tomás también desarrolló habilidades nuevas para moverse y observar. Aprendió a leer las señales del viento, a identificar ruidos que indicaban la presencia de animales o personas y a mantenerse oculto incluso en situaciones donde antes hubiera sido detectado. Su conocimiento como ganadero le daba ventaja, pero ahora también añadía una nueva dimensión: la observación humana, la comprensión de los gestos, la interpretación de intenciones. Cada jornada era un entrenamiento silencioso, que combinaba destreza física con comprensión emocional. El ganadero comenzó a notar que su percepción de la tarea cambiaba. Lo que al principio era simplemente un trabajo por el que recibiría pago se había convertido en una experiencia que lo enriquecía como persona. La Apache, sin saberlo, le enseñaba lecciones de vida. Su fuerza no estaba en la confrontación, sino en la comprensión; su poder no estaba en el control, sino en la armonía. Tomás empezó a comprender que lo más valioso que podía obtener de esta experiencia no era el dinero, sino el conocimiento y la perspectiva que estaba ganando. Finalmente, al terminar la segunda parte de su vigilancia, Tomás se dio cuenta de que había cambiado profundamente. La Apache no era la persona que la comunidad había temido, era alguien que encarnaba principios de vida que pocos comprendían. Su tarea de observar la había convertido en una maestra silenciosa, enseñándole sobre paciencia, respeto y conexión con la naturaleza. Aunque su deber era vigilar, también había aprendido a admirar y a valorar lo que veía. La historia continuaba, y Tomás sabía que los próximos días revelarían desafíos y momentos que pondrían a prueba todo lo que había aprendido hasta ahora. Los días se hicieron más largos y Tomás se dio cuenta de que la vigilancia ya no era un simple trabajo, se había convertido en una experiencia que lo desafiaba y lo cambiaba. La Apache seguía con su rutina diaria, moviéndose con gracia entre los bosques y los prados, siempre atenta a su entorno y a los seres que lo habitaban. Tomás la seguía desde la distancia, aprendiendo algo nuevo cada día, cómo leer los rastros de los animales, cómo anticipar los cambios del clima y cómo interpretar los pequeños gestos de la vida diaria. Cada amanecer era una lección, cada atardecer un recordatorio de la paciencia y la atención que requería su tarea. Una mañana, mientras el sol iluminaba el valle, Tomás notó que la Apache se detenía cerca de un grupo de arbustos densos. Se movía con cuidado, sus ojos atentos a cada sombra y sonido. Tomás observó cómo ella recogía algo entre las hojas; eran frutos silvestres, pequeños y jugosos, que probablemente usaría para alimentarse. Lo que llamó su atención no fue solo la habilidad de la mujer para encontrar comida en la naturaleza, sino la forma en que lo hacía, con respeto,
sin arrancar más de lo necesario y dejando espacio para que otros animales también pudieran alimentarse. Esto hizo que Tomás reflexionara sobre la importancia de tomar solo lo que uno necesita y de vivir en equilibrio con el entorno. Mientras continuaba con su vigilancia, Tomás comenzó a notar la relación especial que la mujer tenía con los animales. Un día, un zorro apareció cerca de un arroyo. La apache se acercó lentamente, hablándole con suavidad y extendiendo la mano. El zorro no huyó, en cambio, se acercó con curiosidad, oliendo el aire antes de acercarse lo suficiente como para tocarla. Tomás quedó sorprendido. Nunca había visto algo así. La mujer no usaba fuerza ni intimidación, su poder estaba en la calma, en la confianza que transmitía. Este momento dejó una impresión profunda en él, mostrándole que la fuerza verdadera no siempre se mide por la acción física, sino por la conexión y la empatía. No todo era tranquilo en los días de vigilancia. Una tarde, mientras Tomás seguía a la apache por un sendero estrecho, escuchó ruidos inusuales entre los árboles. Al principio pensó que era un animal, pero luego se dio cuenta de que había personas acercándose. Su instinto como ganadero le decía que debía esconderse y observar, así que buscó rápidamente un lugar seguro detrás de unas rocas. Desde allí, vio a un grupo de hombres desconocidos que caminaban hacia la zona donde la apache se encontraba. Parecían curiosos, tal vez buscando algo, tal vez con intenciones desconocidas. Tomás sintió un nudo en el estómago, sabía que debía actuar con cautela. Observando desde su escondite, notó que la apache estaba tranquila, pero alerta. No parecía asustada, solo consciente de la presencia de los extraños. Tomás comprendió que ella estaba evaluando la situación, buscando la manera más segura de moverse sin provocar problemas. Decidió que, aunque su deber era vigilar, también tenía la responsabilidad de protegerla si la situación se volvía peligrosa. Mantenerse oculto no era suficiente, necesitaba estar preparado para intervenir si algo amenazaba su seguridad. Este pensamiento aumentó su tensión, pero también lo motivó a prestar aún más atención a cada detalle. El grupo de hombres se acercó, y la apache se movió con rapidez, desapareciendo entre los árboles mientras Tomás seguía de cerca. Lo que más le sorprendió fue cómo ella resolvía la situación sin confrontación ni violencia. Encontró un sendero alternativo, evitando el encuentro directo, y logró salir del área sin ser vista. Tomás no podía evitar sentirse admirado. La habilidad de la mujer para enfrentar posibles peligros con inteligencia y calma era impresionante. Él había pasado años lidiando con animales salvajes y con problemas del campo, pero lo que estaba viendo superaba cualquier experiencia anterior. Durante las siguientes semanas, Tomás continuó aprendiendo lecciones valiosas. La vigilancia diaria le permitió observar cómo la apache enfrentaba dificultades inesperadas. Una vez, una tormenta repentina se desató sobre la región. Los árboles se inclinaban por el viento, la lluvia caía con fuerza y los caminos se volvían resbaladizos. La mujer no buscó refugio inmediato, en cambio, evaluó la situación, identificó un lugar seguro y se movió con cuidado, asegurándose de no lastimarse ni dañar el entorno. Tomás, escondido a cierta distancia, observaba cada movimiento, aprendiendo nuevamente sobre paciencia, previsión y control. Al mismo tiempo, Tomás comenzó a reflexionar sobre su propio juicio inicial. Cuando aceptó el trabajo, pensaba que la apache podía ser problemática, que su vigilancia era simplemente una medida de precaución. Ahora comprendía que su perspectiva era limitada. La mujer no representaba peligro, más bien, ofrecía lecciones sobre cómo vivir en armonía con el mundo y con los demás. Esta realización cambió su enfoque. Ya no se trataba solo de vigilar, se trataba de comprender, de aprender y de respetar. Cada acción de la apache, por pequeña que fuera, enseñaba algo sobre equilibrio, respeto y empatía. Un día, mientras la seguía cerca de un arroyo, Tomás observó cómo la apache ayudaba a un grupo de aves a regresar a su nido. Una de las aves había caído, y ella la recogió con cuidado, devolviéndola al lugar donde pertenecía.
Este acto simple, casi invisible para cualquiera que no estuviera observando, le mostró a Tomás el verdadero carácter de la mujer. No buscaba reconocimiento ni recompensa, su motivación era simplemente hacer lo correcto y proteger la vida que la rodeaba. Tomás se dio cuenta de que, a veces, los gestos más pequeños revelan la grandeza de una persona. Mientras la historia avanzaba, Tomás también comenzó a notar su propia transformación. Su rutina como ganadero había sido intensa, pero ahora estaba aprendiendo lecciones que iban más allá de la agricultura y el manejo del ganado. La vigilancia le enseñaba sobre la paciencia, la observación cuidadosa y la importancia de respetar la vida en todas sus formas. Comenzó a aplicar estas lecciones en su vida diaria, incluso cuando no estaba observando a la apache. Su perspectiva sobre el mundo cambió, y con ella, su forma de relacionarse con los demás y con la naturaleza. Un momento crucial ocurrió cuando Tomás se enfrentó a una decisión inesperada. Una tarde, mientras la apache cruzaba un terreno rocoso, resbaló y estuvo a punto de caer. Sin pensar, Tomás corrió hacia ella, arriesgando ser visto por la comunidad que lo había contratado. La mujer, aunque sorprendida, aceptó su ayuda y se recuperó rápidamente. Fue un instante de acción que rompió la distancia silenciosa que había mantenido durante tanto tiempo. Tomás se dio cuenta de que la vigilancia no solo implicaba observar, sino también proteger cuando era necesario. Su papel había evolucionado de simple espectador a alguien que podía influir positivamente en la situación. Tras este evento, Tomás comenzó a sentirse más cercano a la apache, aunque ella no sabía quién estaba detrás de las sombras. La conexión no era de palabras, sino de respeto mutuo. Él había aprendido a anticipar sus movimientos, a comprender sus necesidades y a respetar su espacio. Cada encuentro, cada observación, cada pequeño gesto de la mujer reforzaba la idea de que la verdadera fuerza y sabiduría no siempre se muestran a simple vista. Tomás comprendió que había más en la vida de lo que se percibe a primera vista, y que la vigilancia podía ser una herramienta de aprendizaje profundo si se abordaba con atención y empatía. Conforme pasaban los días, Tomás también observó cómo la comunidad comenzaba a cambiar su percepción de la apache. Algunos vecinos, que antes la miraban con sospecha, empezaban a notar sus gestos de bondad y respeto hacia los demás. Tomás entendió que su propia experiencia podía servir como lección para otros, que la observación y la comprensión eran más poderosas que el juicio y la sospecha. Cada acción de la apache demostraba que el respeto y la paciencia podían transformar la percepción de quienes la rodeaban, y él se convirtió en testigo silencioso de este cambio. Finalmente, la tercera parte de la historia muestra cómo la vigilancia de Tomás se convirtió en algo más que un trabajo, se transformó en una experiencia de aprendizaje, crecimiento personal y admiración silenciosa. Cada día traía nuevos desafíos, nuevas lecciones y nuevas oportunidades para comprender la vida desde una perspectiva más amplia. La apache, sin saberlo, enseñaba al ganadero sobre paciencia, respeto, empatía y la importancia de vivir en armonía con el mundo. Tomás comprendió que la vigilancia no era solo una cuestión de deber, sino una oportunidad para aprender y evolucionar como persona, y que su relación con la mujer y con la naturaleza cambiaría para siempre su forma de ver la vida. Con el paso de los días, Tomás comenzó a darse cuenta de que su vigilancia ya no consistía únicamente en observar. También implicaba anticipar, proteger y tomar decisiones rápidas en situaciones inesperadas. La apache, con su conocimiento profundo de la naturaleza y su tranquilidad en medio de cualquier desafío, lo había enseñado a ser paciente, atento y consciente de cada detalle. Sin embargo, la verdadera prueba de todo lo aprendido estaba a punto de presentarse. Una tarde, mientras el sol bajaba y las sombras de los árboles se alargaban, Tomás notó un humo que ascendía cerca del límite del bosque. Su instinto le dijo que algo no estaba bien. Sigilosamente, comenzó a acercarse para observar sin ser visto. Lo que descubrió lo dejó sin aliento, un pequeño incendio se había desatado, probablemente por una chispa que cayó de una fogata mal apagada. Las llamas avanzaban rápidamente hacia una zona donde la apache caminaba con frecuencia. La situación era peligrosa, si no actuaba rápido, ella podría verse atrapada.
Tomás sintió un escalofrío, pero su experiencia como ganadero le permitió mantener la calma. Sabía cómo moverse con cuidado y rapidez, y cómo usar los recursos naturales a su favor. Observó la dirección del viento y la velocidad del fuego, y planeó un camino seguro para alcanzarla. A pesar de la distancia, podía ver cómo la mujer se detenía, confundida y preocupada, evaluando la amenaza que avanzaba hacia ella. Esta vez, Tomás comprendió que no podía quedarse oculto, debía intervenir para evitar un desastre. Con pasos silenciosos y cuidadosos, comenzó a acercarse. Mientras avanzaba, su mente calculaba cada movimiento, dónde pisar para no caer, cómo mantener el fuego a su espalda, cómo llegar a la Apache sin asustarla ni ponerla en peligro. El corazón le latía con fuerza, pero no dejaba que el miedo lo paralizara. Este era el momento en el que su conocimiento del terreno, su experiencia y todo lo aprendido observando a la mujer se combinarían para un acto decisivo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Tomás llamó suavemente a la Apache. Ella lo miró sorprendida, sin entender de inmediato quién era él ni qué hacía allí. Tomás le indicó el camino seguro para alejarse del fuego, señalando obstáculos y explicando, con gestos, cómo moverse sin correr riesgos. La mujer, con su habitual calma, asintió y lo siguió, confiando en la guía que él le ofrecía. En ese instante, Tomás sintió una mezcla de alivio y responsabilidad, estaba protegiendo a alguien que respetaba y admiraba, y todo dependía de mantener la concentración y la calma. Juntos se movieron entre los árboles, evitando las áreas donde el fuego avanzaba más rápido. Tomás usó su conocimiento del terreno para encontrar rutas que la mujer no había considerado, y ella, por su parte, siguió sus indicaciones con precisión y sin dudar. La coordinación silenciosa entre ambos era asombrosa, como si la experiencia acumulada de Tomás y la intuición de la Apache se combinaran en un esfuerzo común. Cada paso los acercaba a un lugar seguro, mientras el humo y el calor del fuego los rodeaban. Una vez que lograron ponerse a salvo en una pequeña explanada, Tomás respiró profundamente, todavía sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. La Apache lo miró fijamente por un momento, y aunque no podían hablar mucho, en sus ojos se reflejaba gratitud y reconocimiento. Tomás entendió que, más allá de cualquier palabra, habían creado un vínculo silencioso basado en confianza y respeto mutuo. La situación había cambiado por completo su relación, ya no era solo vigilante y observada, sino dos personas unidas por una experiencia intensa y peligrosa. Después del incidente, Tomás decidió que debía asegurarse de que el fuego no se expandiera más. Con cuidado, comenzó a cortar algunas ramas y a crear un pequeño cortafuegos improvisado para detener el avance de las llamas. La Apache lo ayudó, siguiendo sus indicaciones y usando su conocimiento del entorno para mover objetos que pudieran encenderse fácilmente. Juntos trabajaron en silencio, con concentración y determinación, y lentamente lograron controlar la situación antes de que el fuego causara daños graves. Esta colaboración inesperada mostró a Tomás que la vigilancia podía evolucionar hacia algo más, cooperación, protección y solidaridad frente a un peligro real. Esa noche, mientras se sentaban en un claro, ambos miraron las estrellas. Tomás reflexionaba sobre lo sucedido, su trabajo inicial de observar se había transformado en una oportunidad para actuar, para proteger y para aprender. Había comprendido que la verdadera vigilancia no consistía solo en mirar, sino en intervenir de manera ética y valiente cuando la situación lo requería. La Apache, sin necesidad de palabras, parecía compartir esta comprensión. En su mirada había respeto y aceptación, y Tomás sintió que algo profundo había cambiado en él, su percepción sobre el deber, la responsabilidad y la empatía se había ampliado. Los días siguientes continuaron con la vigilancia, pero con un nuevo sentido de propósito. Tomás no solo observaba, también estaba atento a cualquier situación que pudiera poner en riesgo a la mujer o a quienes la rodeaban. Aprendió a anticipar problemas, a leer señales en la naturaleza y en las personas, y a mantener la calma incluso en circunstancias inesperadas. La relación entre ambos se volvió más silenciosa y profunda, él cuidaba y protegía, ella actuaba con confianza y gratitud,
y juntos compartían un vínculo que no necesitaba palabras para ser comprendido. Durante este tiempo, Tomás también comenzó a notar cómo la Apache enseñaba sin darse cuenta. Cada acción, cada decisión y cada gesto ofrecían lecciones sobre respeto, paciencia y armonía con la vida. Aprendió que la fuerza verdadera no radica en imponer, sino en comprender y actuar con inteligencia. Observando cómo enfrentaba los desafíos diarios, Tomás se dio cuenta de que muchas de sus propias preocupaciones y miedos podían resolverse con calma, observación y respeto hacia los demás. La experiencia estaba moldeando su carácter y su forma de ver el mundo. Un día, mientras caminaban juntos hacia un arroyo para recoger agua, Tomás notó a un grupo de animales atrapados entre rocas. Sin dudarlo, se acercó para ayudarlos, usando las técnicas que había aprendido como ganadero. La Apache lo observaba y le indicaba, con gestos, cómo moverse para no causar daño adicional. Juntos lograron liberar a los animales, asegurándose de que regresaran a su hábitat sin problemas. Este acto simple pero significativo reforzó la idea de que el respeto y la colaboración pueden superar cualquier dificultad y que la vigilancia puede convertirse en un medio para proteger y preservar la vida. A medida que la historia avanzaba, Tomás también se enfrentó a desafíos internos. Comenzó a cuestionar su papel en la comunidad que lo había contratado. Al principio, su tarea era vigilar y reportar, pero ahora entendía que la situación era mucho más compleja. La Apache no representaba peligro, al contrario, su vida y acciones eran un ejemplo de equilibrio y sabiduría. Este cambio de perspectiva hizo que Tomás reflexionara sobre la importancia de juzgar menos y comprender más. Aprendió que las acciones basadas en el respeto y la observación pueden ser más poderosas que cualquier orden o mandato externo. El evento del incendio y las situaciones posteriores también hicieron que Tomás desarrollara una confianza silenciosa en la Apache. Aunque no hablaban mucho, entendían la importancia de la cooperación y el respeto mutuo. Tomás se dio cuenta de que la verdadera vigilancia implica más que observar, significa proteger, anticipar y, cuando es necesario, intervenir con responsabilidad y ética. Cada experiencia compartida reforzaba la conexión entre ambos, demostrando que la empatía y la acción consciente pueden transformar cualquier relación y situación. Finalmente, la cuarta parte de la historia muestra cómo Tomás evolucionó de simple observador a protector activo. La vigilancia se convirtió en una experiencia de aprendizaje, colaboración y valentía. La Apache, sin saberlo, lo había guiado para enfrentar desafíos, desarrollar paciencia y comprensión, y actuar con decisión en momentos críticos. Tomás comprendió que el verdadero valor no estaba solo en cumplir con un encargo, sino en aprender, proteger y respetar la vida que lo rodeaba. La historia seguía avanzando hacia un desenlace que prometía aún más lecciones y momentos inesperados, dejando claro que la vigilancia, cuando se combina con el respeto y la empatía, puede revelar lo mejor de las personas. Después del incendio y de los días intensos de vigilancia y aprendizaje, Tomás comprendió que su vida había cambiado para siempre. Lo que al principio parecía un simple trabajo de observación se había convertido en una experiencia que le enseñaba sobre respeto, paciencia, empatía y responsabilidad. Cada jornada junto a la Apache había transformado su forma de ver el mundo, y ahora comprendía que había aprendido más de ella que de cualquier otra persona o situación en su vida. Los vecinos del pueblo comenzaron a notar cambios en Tomás. Antes, era conocido por su carácter firme y su habilidad con el ganado, pero ahora mostraba una calma diferente, una atención más profunda a los pequeños detalles y un respeto silencioso hacia la vida que lo rodeaba. Aquellos que antes lo veían como un hombre práctico y directo, empezaron a percibir en él una sabiduría tranquila, un entendimiento que solo se adquiere a través de la observación cuidadosa y la experiencia vivida. Tomás no buscaba reconocimiento, pero su reputación comenzó a crecer. La comunidad admiraba la forma en que había manejado situaciones difíciles sin recurrir a la fuerza, y cómo había protegido a la Apache cuando era necesario. Por su parte, la Apache continuaba con su vida, aparentemente indiferente a las observaciones de Tomás, pero sus acciones seguían enseñándole lecciones silenciosas. Su manera de enfrentar los desafíos,
de cuidar la naturaleza y de ayudar a quienes la necesitaban mostraba una fuerza interior que Tomás respetaba profundamente. Comprendió que la vida de cada persona estaba guiada por principios únicos, y que su papel como observador no era juzgar sino comprender y, cuando fuera necesario, actuar con ética y responsabilidad. Cada encuentro, cada situación difícil y cada gesto silencioso habían dejado una marca indeleble en su carácter. Una tarde, mientras Tomás caminaba por el bosque, recordó los primeros días de vigilancia, cuando solo observaba a distancia y se preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Ahora comprendía que la vigilancia no consistía solo en mirar, sino en aprender, en respetar y, en ocasiones, en intervenir con cuidado y valentía. Había descubierto que cada acción podía tener un impacto profundo, que proteger a alguien podía significar más que seguir instrucciones, y que la empatía podía transformar incluso las relaciones más inesperadas. Esta reflexión le dio una sensación de satisfacción profunda, había cumplido su tarea de una manera que superaba cualquier expectativa inicial. Con el tiempo, Tomás comenzó a compartir discretamente lo que había aprendido con la comunidad. Sin revelar los detalles íntimos de su vigilancia, hablaba sobre la importancia de observar con atención, de respetar la naturaleza y de actuar con prudencia y ética. Los vecinos, que al principio lo habían contratado para vigilar y prevenir problemas, comenzaron a escuchar con atención. Sus palabras reflejaban la experiencia vivida, no solo la teoría, y poco a poco la comunidad empezó a cambiar su percepción sobre la Apache. Ya no la veían como una amenaza, sino como una persona que vivía de manera digna, respetuosa y valiente. Tomás entendió que su trabajo había tenido un efecto mucho más grande de lo que esperaba, había transformado la percepción de quienes lo rodeaban y fomentado un respeto silencioso hacia otra forma de vida. La relación entre Tomás y la Apache, aunque todavía distante en términos de palabras, había alcanzado un nivel de entendimiento profundo. Ambos sabían que existía un respeto mutuo, una confianza construida a través de la observación y la acción conjunta en situaciones difíciles. Tomás había aprendido que no siempre es necesario explicar todo con palabras, a veces, la comprensión se transmite a través de gestos, actos y decisiones. Cada acción que ella tomaba, cada movimiento en el bosque, cada cuidado hacia los animales, reforzaba su admiración y le enseñaba lecciones que él aplicaba tanto en su vida como en la forma en que interactuaba con la comunidad. Un día, mientras Tomás caminaba por un sendero junto a la Apache, recordó el momento en que la salvó del incendio. Esa experiencia, que había sido tan intensa y aterradora en su momento, ahora le parecía un punto de inflexión en su vida. No solo había demostrado valentía, sino que también había aprendido sobre confianza, colaboración y empatía. La Apache, aunque no decía mucho, había confiado en él en un momento crítico, y esa confianza había creado un vínculo silencioso pero profundo. Tomás comprendió que a veces, las acciones hablan más fuerte que las palabras, y que la verdadera conexión se basa en respeto y cuidado mutuo. Los días continuaron, y Tomás se dio cuenta de que su experiencia con la Apache había cambiado su forma de vivir y de pensar. Ya no veía su trabajo de manera mecánica, cada tarea, cada decisión y cada acción se realizaban con conciencia y atención. Su relación con la naturaleza había evolucionado, ahora entendía la importancia de proteger, respetar y aprender de cada ser vivo. Incluso en su trabajo con el ganado, aplicaba las lecciones que había aprendido, paciencia, observación detallada y respeto hacia la vida que lo rodeaba. Su rutina diaria se había transformado en una práctica consciente de atención y cuidado, inspirada en lo que había aprendido de la Apache. La comunidad, por su parte, comenzó a apreciar no solo las acciones de Tomás, sino también la presencia de la Apache en la región. Lo que antes era motivo de preocupación, ahora se veía como un ejemplo de armonía y respeto hacia la naturaleza y los demás. Tomás comprendió que su papel había sido más que vigilar, había sido un puente silencioso entre dos mundos, demostrando que la comprensión y la empatía pueden superar los prejuicios y las sospechas. La historia que al principio parecía simple, se había convertido en una lección sobre cómo la observación consciente y la acción ética pueden transformar vidas. Con el tiempo,
Tomás y la Apache compartieron más momentos juntos, aunque sin palabras extensas. La confianza que habían construido permitió que ambos se movieran con seguridad y tranquilidad en situaciones que antes podrían haber sido peligrosas. Tomás se dio cuenta de que la vigilancia inicial había sido solo el comienzo, lo que realmente importaba era la conexión, la comprensión y la capacidad de actuar correctamente cuando la situación lo requería. Cada experiencia compartida reforzaba estas lecciones y profundizaba su respeto mutuo. Una tarde, mientras el sol se ocultaba, Tomás reflexionó sobre todo lo aprendido. Recordó los días de vigilancia inicial, el seguimiento cuidadoso, la observación de cada gesto, y cómo esas pequeñas acciones se habían transformado en comprensión y admiración. La Apache le había enseñado que la verdadera fuerza reside en la calma, la atención y la empatía, y que proteger a alguien no siempre significa intervenir con fuerza, sino hacerlo con inteligencia y consideración. Estas lecciones quedarían con él para siempre, transformando no solo su manera de vivir, sino también su forma de relacionarse con los demás y con la naturaleza. Al final, la historia de Tomás y la Apache dejó una marca profunda en la comunidad y en él mismo. Había comenzado como un trabajo de vigilancia, una tarea aparentemente sencilla, y se había convertido en una experiencia de aprendizaje, respeto y conexión. La vida de ambos se entrelazó de manera silenciosa pero significativa, demostrando que la comprensión y la empatía pueden superar los prejuicios y transformar relaciones y percepciones. Tomás entendió que la verdadera vigilancia no es solo mirar, sino aprender, respetar y actuar cuando es necesario. Finalmente, Tomás se convirtió en un ejemplo de integridad y sabiduría para la comunidad. No buscaba reconocimiento, pero su historia y acciones inspiraron a otros a observar más, juzgar menos y actuar con consideración. La Apache continuó su vida en armonía con la naturaleza, mientras Tomás aplicaba las lecciones aprendidas en cada aspecto de su existencia. La experiencia no solo cambió su percepción de la mujer que vigilaba, sino también de sí mismo y del mundo que lo rodeaba. Había aprendido que la empatía, la paciencia y la atención son herramientas poderosas que pueden transformar la vida de quienes las practican. La historia terminó dejando un mensaje claro: a veces, lo que parece un trabajo ordinario puede convertirse en una lección extraordinaria. La vigilancia puede enseñar respeto, comprensión y cooperación, los desafíos pueden revelar la fuerza interior y la sabiduría, y las conexiones, aunque silenciosas, pueden ser profundas y significativas. Tomás había comenzado con un simple encargo y terminó con una experiencia que lo transformó por completo, mostrando que la verdadera grandeza se encuentra en la atención, la empatía y el respeto hacia todos los seres vivos.